programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos contentos en esta tarde. Este es su hermano Manuel Ramos en su programa acercándonos humildemente a la Biblia. Ya habíamos anunciado, ¿verdad?, que estamos empezando en este mes de mayo. Ya este es el tercer programa para la gloria del Señor. Y prácticamente, ¿verdad?, estamos bien contentos de participar en esta emisora tan importante que es Radio Vida. Prácticamente, ¿verdad?, vamos a orar antes de comenzar el programa para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que tú nos das de dirigirnos a través de esta emisora. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos escucha en esta hora. Yo te pido una bendición especial para con cada uno de ellos. Cualquier petición que tengan, Señor, provee, Dios mío, interviene de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Edifica, Dios mío, los hermanos y hermanas que van a escuchar este programa, que sea de edificación para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, gracias, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Primero que nada, ¿verdad?, queremos resaltar la compañía que nos está auspiciando en este mes de mayo, la industria de leche de Puerto Rico, la Indulac. Es una compañía, ¿verdad?, que ha estado en varias décadas en Puerto Rico, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad?, su producto es bien conocido en este país y fuera de Puerto Rico, así que queremos resaltar, ¿verdad?, la calidad del producto y que ellos son los que están auspiciando este programa. Y prácticamente, ¿verdad?, oficialmente felicitamos, ¿verdad?, a las madres, que, ¿verdad?, pasó el domingo pasado, a todas las madres, y también saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio Vida, 90.5 y 1400 AM, y también por Facebook Live, que nos escuchan y nos ven. Y le acordamos, ¿verdad?, que pueden comentar, poner sus comentarios, preguntas, opiniones en los comentarios que vamos a estar posteriormente, ¿verdad?, leyendo. Así que en confianza, ¿verdad?, tengan esa interacción con nosotros a través de Facebook Live. Hoy es un día especial porque tenemos un invitado, ¿verdad? No va a ser como los primeros programas. Hoy tenemos un invitado especial que es nuestro hermano Samuel Márquez. Samuel Márquez. Y Samuel Márquez, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, hablar un poquito de él antes de comenzar a darle la oportunidad que nos toque, ¿verdad?, el tema de esta tarde. Y prácticamente Samuel es un arquitecto de profesión. Tenemos una maestría en divinidad de la Universidad de Princeton en New Jersey. Prácticamente también ha sido asistente pastoral en varias iglesias en Estados Unidos y también viaja misionero, ¿verdad?, en diferentes países de Centroamérica. Para la gloria del Señor. Y sobre todo, ¿verdad?, Samuel es mi primo también. Criamos juntos, somos primo hermanos. Y quiero darle la oportunidad a Samuel que salude, ¿verdad?, antes de seguir en el programa de hoy. Samuel. Amén. Buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales en su programa acercándonos humildemente a la Biblia. Gracias, profesor Ramos, por la invitación. Para mí es un placer estar con cada uno de ustedes y espero, ¿verdad?, que sea, pues, de bendición y edificación a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Como dijimos, ¿verdad?, un primo hermano, nos criamos juntos allá en el barrio Venezuela, en Río Piedra. Nuestra abuela, pues, nos cuidaba a nosotros y prácticamente, pues, los veranos estamos prácticamente todos los meses allá y era como un grupito de una ganguita, ¿verdad? Era como lo disfrutamos. Ganga, crecimos mucho, gracias a Dios por esas abuelas. Prácticamente, ¿verdad?, fue una bonita niñez que tuvimos nosotros allá en esa crianza, nuestras tías, nuestra abuela, y prácticamente, pues, nació, ¿verdad?, no solamente la conexión familiar, sino una amistad. Así que también saludo a todas las familias que nos escuchan a través de Radio Vida. En esta tarde, ¿verdad?, queremos tocar el tema de la arqueología y hacer una conexión directamente con el tabernáculo, ¿verdad?, que es una construcción que se da en el Antiguo Testamento, muy conocida, ¿verdad?, y se habla mucho en las iglesias sobre este tema del tabernáculo. Y la arqueología, ¿verdad?, quiero dar una pequeña introducción antes de
darle a Samuel que nos hable de este tema tan importante. Y la arqueología prácticamente es una ciencia que estudia lo que todos sabemos, la parte antigua, un estudio de los restos materiales del pasado que se obtienen al excavar antiguas ciudades, y nos trae mucha información, mucha prácticamente materiales, ¿no?, que nos ayudan a lo que estábamos hablando miércoles atrás, ¿no? Esa investigación exegética que debemos tener todo estudiante de la Biblia, ese alejamiento que tenemos de la Biblia en cuestión de historia, cultura, sociología. Pues la ciencia de la arqueología nos ayuda y nos da herramientas para acercarnos al texto, ¿verdad?, para tener un mayor entendimiento de las escrituras. Y la arqueología es de gran ayuda, es algo que no podemos verla como una ciencia enemiga, ni como una competencia, no lo veamos así. La arqueología es de gran ayuda para la comprensión mejor de la Biblia, para lidiar con las críticas con respecto a la Biblia y para apreciar mejor la realidad del mundo antiguo. Y la realidad es, ¿verdad?, vamos a tocar quizá algo de esto, ¿verdad?, que han surgido ciertas críticas en contra de la palabra del Señor, de eventos bíblicos, y narrativas bíblicas, pero la misma ciencia se ha encargado de validar esas narrativas. Así que la ciencia no es algo que esté en contra o sea un enemigo de la exégesis bíblica, sino todo lo contrario, nos da información para tener un mayor entendimiento. Así que la arqueología ofrece a la exégesis una herramienta, ¿verdad?, para ayudar a buscar ese primer sentido del autor que estamos hablando en los miércoles anteriores, ese primer sentido, acercarnos a ese primer sentido. La arqueología nos da información, nos da herramientas y trata de trabajar con esa distancia que tenemos con respecto a la palabra del Señor. Así que, basado en esta introducción, ¿verdad?, queremos dejar a Samuel para que él nos desarrolle este tema tan importante, ¿verdad?, del tabernáculo y la ciencia de arqueología. Amén, amén. Me gusta cómo lo estás trayendo, porque ciertamente la arqueología es una herramienta que nos ayuda a hacer un trabajo exegético más abarcador, ¿verdad?, más completo, si lo podemos decir así. Y a veces cuando traemos la arqueología al escenario de la interpretación bíblica, hay unos retos que nosotros tenemos que enfrentar, porque muchas veces decimos, la arqueología parece decir lo contrario a lo que dice la Escritura, o parece afirmar, y hay siempre unas escuelas de pensamiento donde unos dicen que sí, otros dicen que no, y cada cual va con su agenda. Tú puedes dar la misma excavación a dos arqueólogos y es muy probable que cada uno de ellos vengan con una interpretación diferente de lo que están obteniendo. Empezaste diciendo que soy arquitecto, no soy arqueólogo, soy aficionado de la arqueología, he tenido la oportunidad de enseñar unas clases de arqueología bíblica, y he tenido oportunidad de tomar clases de esto, y lo que me gusta en todo esto es cómo la arqueología informa nuestra teología. Cómo informa también esa exégesis que va a formar nuestra teología. Hablamos del tabernáculo, quise traer este tema no solo porque me gusta, ¿verdad?, sino porque es un tema que nosotros escuchamos mucho en las iglesias. Cuando se habla del tabernáculo, se habla del mobiliario, se habla de la distribución de los espacios y cómo Jesucristo está representado en esta pieza del tabernáculo. Para los hebreos, el libro de Hebreos dice, ¿verdad?, que esto era sombra de algo que para nosotros hoy es figura, ¿no? Nosotros hoy lo entendemos, pero ellos no lo entendían, ¿verdad? Ellos tenían algo donde Dios se iba revelando en medio de todo y nosotros hoy no necesariamente tenemos el mismo o comprendemos el significado que tenía para los hebreos en el momento que ellos tenían el tabernáculo. Y esto es lo que yo quiero traer en esta tarde, porque el tabernáculo sí hay, hay unos precedentes excavaciones, descubrimientos arqueológicos se han dado y han podido enriquecer nuestra teología. Yo no sé si tú recuerdas, profesor Ramos, el famoso Julius Wellhausen. Sí, claro. De la teoría documentaria y estas escuelas de pensamiento. Muy trabajada en la academia y muy aceptada también. Exacto, muy aceptada, ¿verdad? Eso lo escuchamos en la academia, pero tiene casi un siglo. Sí, bastante antiguo. Casi un siglo donde hemos estado escuchando de esto, ¿verdad? La escuela, la fuente yahwista, la eloísta,
la deuteronomista, la sacerdotal, y cómo, ¿verdad?, cada una de estas escuelas se han podido identificar en el texto que nosotros tenemos. Bueno, el hombre era brillante, el hombre, ¿verdad?, hay que darle crédito, pero también dijo unas cosas que no necesariamente están a la par con lo que la palabra del Señor nos quiere dar a nosotros. ¿Y qué dijo Julius Wellhausen, que todo el mundo decía, este es el que sabe? Bueno, Julius Wellhausen dice que dijo en un momento que el tabernáculo no existió. No existió. ¿Por qué? Porque no había una evidencia, pues, arqueológica, una evidencia física de que esta pieza existió. Y Julius Wellhausen lo que dijo fue que el pueblo de Israel, luego del exilio, se dieron a la tarea, la fuente sacerdotal, de visitar, usar las medidas del templo de Salomón, ¿verdad?, del templo, y se inventaron esta pieza que supuestamente ellos usaron en el desierto cuando salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Construyeron una narrativa. Se construyeron una narrativa, ¿para qué? Para darle validez a su trabajo sacerdotal, ¿verdad? Esta experiencia del culto. Y ese fue el argumento que él hizo, que él trajo, y ¿qué pasó? Él, en pocas palabras, él está diciendo que el tabernáculo no existió, que eso fue un invento. Y eso pues son palabras fuertes. Si a nosotros nos dicen hoy, nosotros vamos a decir, bueno, la verdad del caso es que ese pensamiento que empezó a finales del siglo XIX, permeó el pensamiento de la academia hasta la década de los 40. ¿Sabe? Hoy nosotros pues decimos amén, pero usted sabe lo que es escuchar en la academia que se diga, esto no existió, porque pues no hay una evidencia arqueológica, no hay una evidencia física, etcétera, etcétera. Yo no sé usted, pero pues a mí de repente eso me duele, y entonces como viene de una autoridad, uno dice, ¿qué vamos a hacer con esto que dice la Escritura que existió? Pero ahora pues nos están diciendo que no, que esto no existió. Y yo creo que ahí es donde bienvenida sea la arqueología, porque aunque no hay una evidencia física del tabernáculo, y es que no la va a haber porque estaba compuesto en madera, estaba compuesto en telas, han pasado miles de años, no creo que vaya a durar todo ese tiempo. Sí hay unos descubrimientos que se hicieron en Egipto, y de esto yo quiero hablar un momento, que son el relieve de la batalla de Kadesh. Relieves de la batalla de Kadesh. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros veamos cómo la arqueología puede empezar a abundar en esto que nosotros tenemos. La batalla de Kadesh, solamente para tener una idea, y los hermanos radioescuchas que están atendiendo esto, se dio en el siglo XIII antes de Cristo, entre el imperio egipcio dirigido por el faraón Ramsés II, y el imperio hitita dirigido por el rey Muwatalli II. No voy a entrar en los detalles de la batalla, ¿ok? Pero sí, lo que se descubrió es que se habían comisionado unos relieves. Unos relieves es una imagen que ha sido esculpida en piedra, que ha sido esculpida en la pared, que ha sido esculpida en una columna. Eso es un relieve, ¿no? Muy normal en la cultura egipcia. En egipcio eso es normal. Normal, no solo hacían sus pinturas y dibujos, también hacían el relieve. ¿Y qué pasó? De estos relieves se han encontrado 4. 4 relieves. ¿Y de qué se trata este relieve? Bueno, hay 4. Quiero mencionarlo para beneficio de los que nos están escuchando y que les interese esto. Hay uno que se encontró en el Gran Salón de Abu Simbel. Abu Simbel es una ciudad egipcia. Otro que se encontró en un pilón, que es una columna del Luxor. Esa es otra ciudad egipcia. Otro que se encontró en una columna en Tebas, en un templo funerario que se conoce como el Ramesseum, que viene de Ramses II, un templo funerario de él. Se encontraron en Tebas 2 de estos relieves. ¿Y qué es lo interesante de estos relieves? Entre todo lo que está demostrando, hay un detalle en particular que llamó la atención a los arqueólogos y que nos llama la atención a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en los relieves muestra la composición, ¿verdad?, el dibujo, vamos a decirlo así, de un campamento militar egipcio. Los egipcios hacían intervenciones, iban a la guerra.
¿verdad? Y iban a la conquista y hacían sus movidas militares. Y tenían un campamento militar. Y yo quiero mencionar algunas cosas que este relieve nos da a nosotros a entender. Y yo quiero que tú vayas asociando esto por un momento a ver qué tú piensas de esto que te voy a decir. Era el relieve, ese campamento militar egipcio era una estructura que era una versión simplificada de un templo egipcio. Okay. Simplificada. No tenía todas las habitaciones que tenía un templo egipcio, solamente tenía 2 habitaciones. Okay. Tenía un recinto compuesto por una verja rectangular, proporción 2:1. ¿Qué quiere decir proporción 2:1? Que el ancho, el largo de esta estructura era 2 veces el ancho. Es un rectángulo, proporción 2:1. ¿Tú sabes que tiene proporción 2:1 también? ¿Qué tiene? El tabernáculo. Claro, estoy viendo. ¿Qué más tiene? Tenía una entrada principal. Ajá. Una entrada principal que abría hacia el oeste, según como está dibujado. El tabernáculo, si tú recuerdas, Dios le dio instrucciones específicas a Moisés que tenía que quedar hacia dónde, Okay. hacia el este. Pero este es hacia el oeste, Oeste. ¿verdad? Dios le dijo, va a ser hacia el este porque yo quiero que le den la espalda al sol, no terminen ustedes adorando también como ¿ves? Okay. Como los países paganos, exacto. Así que tenía eso, tenía un solo camino en un eje central, y en este eje central habían 3 puertas. La Okay. entrada principal, una entrada segunda que iba hacia una habitación, y esta habitación tenía, y esto está en los dibujos, esto no me lo estoy inventando, por eso mencioné dónde están, para que las Está en el relieve personas que se puedan encontró. buscarlo y lo van a ver. Esto aparece en internet, no tienen que ir a un libro a buscarlo. Y en esa primera habitación habían sacerdotes egipcios que están adorando, mirando hacia una segunda habitación. Y en esa segunda habitación, ¿quién se encuentra en esa segunda habitación? Dios. El faraón. El faraón, Dios en la tierra. El faraón, que es precisamente lo que tú estás diciendo, el Dios en la tierra. ¿Y qué hay dentro de esta segunda habitación? Con proporciones cuadradas, idénticas a las proporciones del lugar santísimo. Okay. ¿Qué hay dentro de esta habitación? Un cartucho, lo que se le conoce como un cartucho. Es una especie de cofre de forma cilíndrica, Okay. donde se guardaban cosas. Nosotros que vemos en el tabernáculo, ¿qué había? El arca del pacto. Exacto. ¿Sabes? Cuando se encuentra este cartucho, que en el dibujo aparece flanqueado por querubines, 2 querubines, pues entonces la asociación, uno empieza a decir, ¿qué está pasando aquí? Es parecido al tabernáculo. Es que si tú ves la imagen, es lo que yo quisiera, ¿verdad? No tenemos, estoy tratando de hacer esta explicación para que mis hermanos puedan dibujarse esto en la cabeza. Es idéntica la proporción a lo que es el tabernáculo, idéntico. Tiene este recinto, tiene esta verja, es una estructura portátil que los egipcios cargaban cuando hacían una intervención militar. Montaban esta pieza y allí estaba el faraón con ellos. ¿Y qué crea esto en el ejército? Esto los anima. Claro. El faraón está con nosotros. El dios Sol está en medio nuestro. Vamos a ganar esta batalla. Este es el que nos defiende, etcétera, etcétera. Póngase en el lugar de ellos. Así que lo que quiero traer es que esto que se encontró es una estructura portátil, religiosa, porque está el faraón, pero con fines militares. Con fines militares. Lo que está diciendo es, Egipto va a la guerra, monta la caseta de campaña y el faraón está con nosotros. ¿Tú estás viendo por dónde yo estoy tratando de llevar esto? Claro, claro. No me lo estoy. Eso está eso está registrado en la ¿Los batalla de descubrimientos Kadesh. fueron en qué fecha más o menos? ¿En qué siglo? Tercer siglo antes de Cristo. Ok, pero ¿se descubrió cuándo? Esto lleva décadas. Ok. Este descubrimiento lleva décadas. Lo que pasa es que no lo habían visto desde el punto de vista de que esto se parece al tabernáculo. Sí, no. No, Una similitud porque completamente igual, sí. y esto vamos a ver, porque esto crea un poco de, ¿cómo lo decimos? Choca escuchar una cosa como esta. El faraón, ¿verdad? El hijo del sol, la divinidad egipcia está en medio nuestro, está con nosotros. Estos relieves que se hicieron de la batalla de Kadesh era como una forma de propaganda. ¿Ves? Cada faraón pues
esto era propaganda, ¿no? En pocas palabras. Hay unos que dicen que fue propaganda a favor de los egipcios y no a favor de los hititas, pues obviamente los egipcios van a hacer propaganda a favor de ellos. Exacto. Anyway, el punto es que hay una evidencia arqueológica aquí que apunta a este campamento militar egipcio que aparentemente se usó como un precedente, como un modelo para el tabernáculo. Okay. Esto es lo que la arqueología nos está diciendo, y está la representación, el dibujo, la imagen está ahí. Y por otro lado tenemos unos académicos de principios del siglo XX que se está corriendo este mensaje de que no, el tabernáculo no existió, se copiaron. El tabernáculo no existió, se copiaron de las dimensiones y lo que ocurría en el templo de Salomón para hacer esto. Dos problemas con eso, profesor. El primer problema, y no voy a entrar en detalles con esto, y es que el templo de Salomón y el tabernáculo son diferentes. Claro. El templo de Salomón tiene un precedente que no es egipcio, es sirofenicio. Okay. Si usted recuerda, te habla del lugar santo, del lugar santísimo, pero antes del lugar santo te habla de dos columnas que están ahí. Eso es típico de templos sirofenicios que existían antes que existiera el templo de Salomón. Eso es aparte. Entra en escena esto que nosotros estamos diciendo y dijo, espérate, los israelitas se copiaron de esto que tenían los egipcios. Se copiaron de esto porque es una imagen idéntica. Esto es muy similar. Tiene dos salones, tiene sacerdotes, tiene el faraón en un lugar que parece el lugar santísimo, tiene este recinto. Y esto pues es un poco provocativo porque entonces tenemos que ir al texto. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre. Entonces Dios hablándole a Moisés. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Ves? Dios le dio unas instrucciones a Moisés y eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones para que haga esto. En el capítulo 25 de Éxodo, el versículo 40, vuelve y le dice, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, en pocas palabras, Moisés tuvo una experiencia donde Dios le mostró una experiencia profética, donde Dios le está mostrando algo y esto es lo que yo quiero que tú construyas. ¿Ves? Entonces dice, Dios le mostró esto o los hebreos se copiaron de esto. Y ahí está el gran el choque que generó esto. Pero lo que me llama la atención es que no podemos decir que el tabernáculo no existió. No. Que hay una estructura que sirvió de precedente. Que hay una estructura que es muy similar, que tiene lógica, que los hebreos tenían conocimiento de ella. Tiene la mayor lógica porque ellos estaban ahí. Así que estos textos me dicen a mí que de la misma forma que Ezequiel en el capítulo 40 tuvo esta visión que Dios le dio, pues así mismo Moisés tuvo esta visión y pudo ver esto. Y Dios se vale de dos personas para que construyan esto. O sea, Moisés tuvo la visión, pero la comisión fueron con dos individuos, Bezalel y Oliab, para que construyeran el tabernáculo. O sea que Moisés fue el que tuvo la visión, otro fue el que le metió mano a la construcción. Así que lo que quiero traer es que está ese choque. Dios se reveló, lo mostró o no, o se copiaron de esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Ves? Y yo creo que, y lo hago intencionalmente para que los hermanos que nos están escuchando a través de las ondas radiales, claro, pues se hagan la pregunta conmigo también. Porque muchas veces nosotros escuchamos esto, profesor, y si me dejan ahí, voy a decir, pues entonces eso no existió. Y entonces la Biblia, pues entonces la gente a veces prefiere no abrazar la palabra e ir más allá y decir, no, déjalo ahí, yo acepto esto por fe. Amén, claro. Aceptamos esto por fe, pero el Señor nos invita a que indaguemos por esto, porque te voy a decir, profe, y es que esto, que aunque parece controversial al principio, en realidad va a terminar enriqueciendo la percepción que nosotros tenemos del tabernáculo. Va a ir a otro nivel, ¿sabes? Va a ir a otro nivel. No sé si tienes alguna pregunta.
No, sé queríamos recordarle a los oyentes, ¿verdad? Que los que si quizás nos sintonizaron un poquito más tarde, ¿verdad? Que este programa es acercándonos humildemente a la Biblia, que son todos los miércoles de 5 a 6, y que hoy tenemos un invitado, nuestro hermano profesor Samuel Márquez, y estamos hablando del tema de la arqueología y específicamente del tabernáculo, ¿verdad? Y estamos desarrollando, él está desarrollando este tan interesante tema. Así que manténgase en sintonía, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Esto continúa. Esto prácticamente lo que quería resaltar era que estas críticas que surgen, ¿no? En cierto momento histórico, ¿no? Como el de la que hablaste de Wellhausen y otras críticas más que han surgido en el pasado. Son críticas que, ¿verdad? Tenemos que verlo en el sentido de que estos son científicos, expertos que usan métodos científicos, usan la ciencia para determinar si algo es cierto o no es cierto. La evidencia empírica, si no hay evidencia, si no hay esa tangibilidad en las evidencias, pues ellos no toman la postura de que esto existió, o decir lo contrario, o opuesto, ¿verdad? Pero, y ahí viene el pero importante, que la misma ciencia, en este caso la rama de la arqueología, ha dado herramientas, ha dado información extra, donde esas críticas caen al olvido, caen en el suelo, porque se ha sostenido, ¿verdad? Todo lo contrario. Ahora tenemos, en este caso el tema del tabernáculo, pues tenemos estas evidencias que muy bien explicado, de estas tabletas, de estas figuras, que prácticamente ya hay un precedente, modelo, un precedente, y según lo que explicaste en los detalles, sí hay que reconocer, sumamente es idéntico. El atrio, el cerco, la tienda, el lugar santísimo. Las mismas proporciones, las dos habitaciones, la deidad en el lugar. La deidad sumamente impactante. En el lugar santísimo, si lo podemos decir así. Y usted me dice, pero entonces, pues entonces esto no me gusta porque parece que se copiaron. Exacto. ¿Ves? Pero entonces yo te quiero decir, no, ponle el freno. Ponle el freno, porque muchas veces, cuando nos dicen algo, rápido le queremos poner la cruz, ya vienen los arqueólogos y los críticos a decir cosas y a quitarle validez a la palabra. Y yo te quiero en esta hora decir, mire, cuando usted escucha algo de un arqueólogo, no sé, cada cual tiene su agenda, usted siga creyendo a Dios, esto no va a afectar su salvación, ¿verdad? Y yo quiero decirle, yo quiero continuar porque si lo dejo aquí, los hermanos se van a ir, no me gustó. Y tengo que ir más allá porque yo quiero verla salir edificado y que usted sea edificado también con esto. Mira, hay un proceso que se llama el proceso de asimilación. Y los hebreos asimilaron muchas cosas. ¿Ok? Podemos estar de asimilación. Es como un proceso de adoptación, ¿no? De adaptación. Esto me puede servir. Es normal, es una comunidad, es un pueblo. Mira, Constantino, por decir la iglesia en sus comienzos, nosotros escuchamos la palabra basílica y pensamos en una iglesia, una cosa católica gigantesca. Pero la verdad del asunto es que una basílica originalmente, antes de que Constantino le diera por hacer la basílica de Constantino, la basílica era un edificio judicial, era un centro judicial. Y Constantino recurrió a la basílica por el tamaño que tenía y porque se podía meter gente allá adentro. Claro. ¿Ves? Él no recurrió a un templo pagano porque la gente veía iba a haber un templo pagano, iban a asociarlo con eso, y yo para allá adentro no voy. Así que tuvo que buscar algo que no fuera pagano, pero que me sirviera para meter gente, congregar personas ahí, ¿ves? Así que la basílica fue útil para ese sentido. Si usted hoy día, por ejemplo, usted ve un edificio de metal que se usa para construir una cancha de baloncesto. Usted ve esas piezas de metal, ese techo de metal, y pone dos canastos, y ahí tenemos una cancha de baloncesto. Pero usted puede usar ese mismo edificio, esa misma tipología, y le pone 4 paredes y una cruz al fondo, y ya tiene una iglesia. Sí. ¿Usted me sigue? Es lo mismo, ¿ve? Vamos a adoptar esto, es ese proceso de asimilación. Así que, ¿cómo interpretamos entonces esto? ¿Cómo interpretamos? Y lo otro es que quiero decir es que la historia del pueblo de Israel no se dio en el vacío. Claro. Se dio en un contexto en relación con otras naciones, en este caso Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros interpretamos esto? De nuevo la pregunta, ¿se copiaron o no se copiaron de algo que ya los egipcios tenían? Así que si usaron esto como precedente,
Entonces, ¿por qué Yahweh, este Dios que se les reveló, está usando una estructura de los egipcios, algo que ellos tenían para sus propósitos que tenían que ver cuando ellos estuvieran caminando a través del desierto por los 40 años? ¿Por qué Jehová está recurriendo a esto? Bueno, es algo que ellos conocen ya. Y el tabernáculo, nosotros cuando lo estudiamos decimos, si usted estudia el tabernáculo donde Dios ponía las tribus de tal forma, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, hay una geometría ahí donde te dice Dios está en el centro. Y nosotros decimos, Dios está en el centro, y cantamos coritos, gloria a Dios, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día y noche Jehová estaba con ellos, gloria a Dios, o sea, Dios está en el centro. ¿Qué es lo otro que podemos decir? Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, pero a partir de esto, si nosotros interpretamos el tabernáculo a la luz de esto, ¿qué podemos decir? Este es el Dios que está peleando por nosotros. No es el faraón ahora, que es lo que el pueblo de Israel conocía. No, es ahora Jehová el que está con nosotros en este momento. No sé si entiende lo que te quiero decir. ¿Cómo decir? Dios está usando una estructura, en este caso, conocida por ellos. Conocida por no ellos. por Moisés, que fue príncipe y estuvo allí. Y por lo que pero está dando una nueva connotación. Una nueva connotación, un nuevo significado para ustedes. Esto era lo que ustedes conocían, con esto ustedes crecieron. El faraón está en medio de ellos cuando van a la guerra allá en el desierto. Y ahora Dios nos está diciendo, yo soy el que estoy con ustedes ahora en este desierto. Y la mente de ellos más aceptable, porque tenemos es algo que conocen. Dios les estaba haciendo un switch, ¿verdad? Sí. Le estaba diciendo, quítate el faraón de la cabeza y ponga a Yahweh ahora aquí adentro. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde este punto de vista, me gusta, porque este es el campamento militar de Jehová. Entonces, para nosotros vemos el tabernáculo con un significado de Jesús y los mobiliarios, y gloria a Dios. Pero para el hebreo en este momento nos está diciendo, no, Jehová está peleando contigo, Dios Jehová está con ustedes, quítate en la cabeza ahora, ya no es faraón, ahora es Yahweh. Y esto adquiere un significado, hermano, porque Dios le está diciendo al pueblo, quita tu mirada del hombre, quita tu mirada del líder político, quita tu mirada del líder religioso, quita tu mirada de los recursos humanos, ¿verdad? Quita tu mirada de aquello que aparenta acá, humanamente hablando, y pon tu mirada en Yahweh, pon tu mirada en Jehová. Recuérdate que es el que está contigo en medio de tu caminar para defenderte, para pelear por ti, para proveerte, etcétera, etcétera. Es el Dios guerrero, el Dios que pelea por ti, el Dios que te defiende, el Dios que abre puertas donde no las hay. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros decimos, deja que la Escritura fluya y deja que la Escritura abunde en esto, podemos decir, ciertamente tiene lógica que una estructura como el tabernáculo tenga un precedente en un campamento militar egipcio, donde el faraón era el centro, y el faraón era el show, y el faraón era el foco. Y ahora no, Dios les está diciendo a ellos, pon tu mirada, que aquí es Jehová el que va con ustedes, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros decimos, espérate un momento, Dios está en el centro, amén. Dios está con nosotros, amén. Pero que Dios está peleando conmigo, peleando por mí, mejor dicho, peleando por mí. Esto tiene que cambiar por completo nuestra óptica, ¿verdad? Porque estamos hablando de un pueblo que escaso de recursos, de un pueblo que hay escasez, están en el desierto, donde son vulnerables, y ahí Dios está con ellos para defenderlos, para pelear por ellos, para dejarles ver. Y eso lo vemos en el tabernáculo. Capítulo 25, el capítulo 30, nosotros tenemos una descripción del tabernáculo detalladamente, específico. Y los capítulos 35 al 40 vemos la construcción del tabernáculo y fue idéntico al capítulo 25 y 30. Lo único que en los capítulos 35 al 40 te dice, y Moisés lo hizo así, y Moisés lo hizo así. Pero son idénticos. Pero hay más versículos de la construcción y descripción del tabernáculo que del templo de Salomón. Pero por mucho, son 10 capítulos, versus menos de un capítulo, lo que es el templo de Salomón. Okay, o sea, esto es importante.
Ese mensaje, ¿verdad?, que sobresale aquí, que es que Dios es el que está en medio del pueblo, es un mensaje que coordina muy bien con el pensamiento bíblico de toda la Biblia. Esa lucha que tiene Dios con el ser humano de decirle, mira, no confíes en el hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Sí. Es una lucha constante de Dios con el ser humano. No confíes en el hombre, no confíes en el hombre, no confíes en el hombre, confía en mí. Es un mensaje constante y esto del tabernáculo resalta esa verdad tan importante, no solamente para Israel, para nosotros, que aplicamos igual. Yo dije para nosotros, y muchas veces se nos olvida. Muchas veces las batallas, ¿quién las quiere pelear? Yo las quiero pelear. Yo quiero pelear las batallas, lo quiero hacer yo, esto me toca a mí, y nos olvidamos de que, espérate, Dios está en el centro y Dios está peleando por ti. Y déjame decirte más, cuando tú ves esta escritura, cuando tú ves esto que estamos trayendo, que la arqueología parece, estamos viendo por dónde hemos estado yendo con este asunto. La arqueología trae algo que nos tiene que llevar a nosotros a la escritura, y estamos viendo que ciertamente el Dios le está enseñando al pueblo, yo soy ahora el Dios que estoy peleando por ustedes, no es Faraón, yo estoy con ustedes como poderosos gigantes. Yo me tengo que preguntar, ¿este tema estará presente en el libro de Éxodo? ¿Está presente este tema? Y yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, este tema está presente en el libro de Éxodo. Lo vemos desde las 10 plagas que hizo el Señor, defendiendo para liberar a su pueblo. Y hay un versículo que a mí me encanta, Éxodo 14:14. Voy a leerlo desde el 13. Okay. Y dice así, Éxodo 14, versículos 13 al 14, dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Ves que hará Jehová? Entonces dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca y a mí más. me encanta, nunca más. Y el versículo 14, y apréndaselo, hermano. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted va al original, ustedes están tranquilos, ustedes van a estar mirando, callados. Ustedes van a estar calladamente observando lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué yo traigo este versículo, hermanos? Porque en este versículo los académicos que están en el estudio de la palabra le han denominado que aquí comienza la teología del Dios guerrero. Sí. La teología del Dios guerrero. Así que el libro de Éxodo nos está mostrando a nosotros este Dios que está peleando por nosotros, por el que está en desventaja, por el que necesita el favor de Jehová. Si usted va al libro de Éxodo, en el mismo capítulo 14, versículo 25, más adelante, dicen, y estos son los egipcios ahora, van a decir lo siguiente, y quitó, refiriéndose a lo que Dios está haciendo en el pueblo de los egipcios ahora, está defendiendo a los israelitas, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos. De nuevo. Y la palabra que eso es Lakam. Lakam en hebreo, que es el Dios que pelea, que es guerrero, que está dando la cara por nosotros, hermano. Dios está peleando contra los egipcios. Y esto nosotros lo vamos a seguir viendo en el libro de Deuteronomio, lo vamos a seguir viendo en el libro de Josué, lo vamos a seguir viendo en la historia de David, en los libros de Reyes, de Samuel y de Reyes, lo vamos a ver en los Salmos. El Dios que pelea, que dice, yo voy a pelear por ustedes. Y yo creo que, hermano, cuando vamos al tabernáculo, y de nuevo vemos como la arqueología de apuntar al faraón como el que está peleando la batalla por aquellos de quien él era líder, está usando eso para decirle al pueblo de Israel, no. Aquí está Jehová. Este es un Dios que no necesita de una figura, ¿ves? Una nube, una columna de fuego. No necesita de una figura para dejarle saber que yo estoy peleando por ustedes. ¿Ves? Así que yo creo que, no sé si... Otra imagen que yo veo aquí, aparte del Dios guerrero, es un Dios que acompaña al pueblo de Israel en medio del sufrimiento. El desierto es algo que no es fácil, el desierto es algo hostil. Tú te vas a morir mucha ahí. Escasez, exacto. Sí. Y en medio de esa escasez, en medio de ese caminar difícil que es el desierto, Dios está en medio del pueblo. Amén. Y eso es un mensaje muy importante porque hay a veces tenemos en el pensamiento que he escuchado mucha gente hablando, ¿no? Cuando estás sufriendo, que posiblemente es una señal de que Dios no está presente en tu vida. Cuando yo creo que es todo lo contrario. Cuando en el sufrimiento, en el dolor,
Dios está en medio de nosotros. Y Dios quiere glorificarse. Y no solamente, a veces no solamente no es para quitarte el sufrimiento, sino también para acompañarte en medio del sufrimiento. Amén. Porque del desierto tuvieron un buen tiempo ahí, pero la presencia de Dios siempre estuvo presente. Así que gracias al Señor por ese Dios guerrero, pero también gracias a ese Dios que nos acompaña en medio del dolor, del sufrimiento, en el hospital, en una enfermedad incurable, en la pérdida de un familiar. Dios está presente en medio del sufrimiento y no nos deja. O sea, tenemos aquí un Dios empático, que no lo era el faraón. No. Ese no es el mensaje del faraón. Esto es un mensaje específico y especial de nuestro Salvador. Es un Dios empático, un Dios que nos acompaña, que no nos deja. Y esto es un mensaje sumamente importante para nosotros. Nos trae esperanza, nos trae una nueva fuerza para seguir adelante. Yo creo que de nuevo enriquece nuestra teología, si queremos enriquece este pensamiento de quién es Dios para nosotros. Entonces, si nosotros nos quedamos viendo esto nada más, pues nos vamos a quedar viendo esto y eso es, hasta ahí nos vamos a quedar. Pero si de repente nos encontramos con algo que parece un reto, vamos a ir más allá. Yo le digo le he dicho a los estudiantes, miren, cuando ustedes escuchen a alguien diciendo algo, no le diga ok, sí, ya. Acuérdense que la arqueología siguen excavando. Hay descubrimientos que se siguen dando, hay descubrimientos que siguen enriqueciendo este proceso de vamos a ver que los hechos detrás de todo esto. Yendo la línea de que tú estás hablando, profe, es que cuando Dios está diciendo, ustedes estén quietos, que Jehová peleará por ustedes, se da en el contexto donde ellos no tienen los recursos para pasar el Mar Rojo. El faraón y su ejército están a un lado, van a esclavizarlos de nuevo, con todo eso se quejan, no teníamos, ¿verdad? Este lugar en Egipto donde podamos morar y tú nos traes aquí en este momento, pero Moisés, ¿verdad? Guiado por Dios, va a marchar y Dios abrió camino donde no lo había. De la misma forma que abrió camino en el desierto donde jamás tú pensaste que tú ibas a estar 40 años caminando por el desierto, ¿no? Porque Dios estaba con ellos, Dios va a estar con nosotros. Y yo creo que si Puerto Rico, ¿verdad? Y mis hermanos que nos escuchan dicen, Jehová está conmigo como poderoso gigante, ¿verdad? Y está peleando por mí. Miren, hermano, podrán decir de las cosas que quieran decir en el gobierno, que están diciendo que si la economía, todas las cosas que puedan estar diciendo, yo lo entiendo, porque eso es lo que nuestros ojos nos están dictando, ¿verdad? Nuestro sentido común nos está dictando esto. Pero si nosotros vamos a la esfera, a la dimensión de creer que es lo que Dios le está trayendo a este pueblo, que nos está diciendo a nosotros hoy, me lo está diciendo a mí, esto me lo está diciendo a mí, ya esto pasó. Me lo está diciendo a mí, Dios está conmigo y está peleando por mí, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez financiera, en medio de la falta de... Usted póngale el nombre, Dios está peleando por nosotros. El pueblo necesitaba que se hiciera justicia y Dios hizo justicia. El pueblo necesitaba liberación y Dios hizo liberación. El pueblo necesitaba libertad, Dios hizo libertad. El pueblo necesitaba empezar ese camino para alcanzar la promesa. Porque esto es porque hay una promesa que Dios le había hecho a Abraham hace tiempo y esto es parte de ese trabajo que Dios está comenzando. Hay una promesa, hermano. Y Dios nos va a llevar a nosotros y quiere cumplir, que se cumplan. Hermano, yo he escuchado gente que dicen, bueno, si Dios te lleva al desierto es porque, qué sé yo, hay pecado, cosas. Y yo, mira, si Dios te lleva al desierto, diga amén. Dios se quiere revelar de forma que quizás usted no había conocido antes. Y Dios lo quiere hacer de manera poderosa, Yo creo que para el pueblo de Israel no fue fácil en el sentido de estar 400 años en Egipto, dependiendo del faraón. Porque es el que proveía todo allí, hasta cierta medida. Y ahora Dios el Salvador, que ellos sabían, ¿verdad? Que ellos tienen conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le está ofreciendo que yo soy tu proveedor, no es el faraón. Y ese clic, ese cambio mental que Dios lo provoca con esa experiencia del tabernáculo, pienso yo, como que ayudar al pueblo de Israel. Mira, ya no es el faraón que te va a proveer, no es el faraón que está en medio del lugar santo. Exacto. Soy yo que estoy ahí, la chequina de Jehová está ahí, no es el faraón. Sí. Yo soy el que te va a proveer. Pero para el ser humano yo creo que no es fácil ese cambio, esa transición, de que ya no es el faraón, ahora es Dios. Por eso en el desierto ellos tienen mucho traspié, porque ellos van aprendiendo a cantazos.
a cantazos, ¿no? Todo es visible, pero no veo esto puesto en el momento, se desesperan, viene la murmuración, y Dios poco a poco, como un buen maestro, va educando al pueblo de Israel para que caigan en tiempo y se den cuenta por fin que Dios es su proveedor. Por eso que la teología de Israel cambia en el sentido de que la historia de Israel, todo comienza en el Éxodo. Amén. En la liberación, como Ahí dijiste muy bien. donde el pueblo empieza. Esa liberación es una liberación de que Dios, si nosotros pensamos de esta manera, el Dios Altísimo, el creador del universo, irrumpió en la historia de Israel para liberar a unos esclavos, porque eso fue lo que sucedió allí. Liberó a unos esclavos, para no solamente liberarlos, para estar con ellos, acompañarlos, educarlos, y que tuvieran la oportunidad o el privilegio de servirle. Eso es salvación. Eso Amén. es una relación con Dios. Amén. Fíjate qué interesante, porque tú dices, nosotros decimos liberación, y estamos hablando de liberación de Egipto, una liberación física, pero también es una liberación de lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú estás pensando, lo que tú crees, como tú crees que son las cosas. Dios tiene que también romper con eso, romper con el esquema que ellos tenían, como muy bien dijiste, del faraón, que representaba esa figura, que representaba a egipcio para ellos. Ellos cuando se quejaron, que se vieron al frente del mar, ellos querían volver para atrás, ¿verdad? Y cuando fueron ya allá al monte, donde Dios le había hecho una promesa, cuando se les reveló en la salsa que al día no se consumía, para que veas que yo te envié, dentro de un año tú vas a estar aquí. Tú vas a estar aquí con este pueblo sirviéndome, adorándome en este monte. Y allá en ese monte, nosotros conocemos la experiencia. Sube Moisés, el pueblo se desespera, sabiendo, el pueblo se desespera. ¿Y qué salió a relucir de nuevo allí? Egipto. Salió a relucir Egipto porque lo que ellos hacen dejaba de ver que Egipto estaba en el corazón de ellos. Corazón, exacto. Entonces Dios tenía que quitar de la mente, de la cabeza de ellos, lo que era Egipto. Había una liberación física, pero no había una liberación de adentro, de emociones, del corazón. Y a veces Dios provoca unas cosas en nuestras vidas, y yo lo digo en el nombre de Jesús, sin que se me quede nada por dentro. O sea, hay cosas que Dios provoca, que Dios permite, para que nosotros veamos al Dios que se mete en nuestras circunstancias, para que nosotros reconozcamos al Dios que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y a veces nos encontramos, yo no puedo, y vamos a escuchar esos testimonios, y los hemos escuchado, y Dios lo sigue haciendo, Dios lo sigue haciendo. Si tú me permites, yo quiero leer un salmo, que... Ya estamos concluyendo, pero sí, que se da dentro del contexto del Dios que pelea por nosotros. Amén. Que es Dios que está con nosotros y que nos ayuda. No es un Dios que provoca guerra. No, Él quiere pelear por nosotros porque hay algo en contra nuestra, hay alguna injusticia, hay algo que se quiere oponer a que nosotros alcancemos lo que Dios tiene reservado para nosotros. El Salmo 46 es un salmo hermoso, y a mí me encanta. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Dios está en el centro. Tremendo. Dios está en el centro. Dios está peleando nuestras batallas. No estamos solos, profesor, no estamos solos. Amén. Y yo creo que ahí, yo espero que, ¿verdad?, los hermanos que nos escuchan, haya sido de bendición esto, ¿no? Y claro que puedan entender que el Dios que nosotros tenemos, podrán decir cosas, no, esto no existió, el tabernáculo no existió. No. Hay una evidencia arqueológica que
pareció como que de repente echaba al suelo lo que dice la Biblia, pero termina enriqueciendo nuestra visión del Dios al que nosotros le estamos sirviendo. Y por eso hay que dar, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Exalta ese Dios que es empático al ser humano. Ya estamos concluyendo el programa, ¿verdad? Acerquémonos humildemente a la Biblia. Saludamos a los hermanos que nos están saludando por medio de Facebook Live. Ahí tenemos varias personas. Tenemos a doña Rosa Santa, ¿la conoce? Mi mamá. Tenemos saludos a Titi Rosin. Tenemos una Merari Castro, ¿la conoce? Merari Candelario, perdón. Merari Candelario. Merari Castro es la cantante. Es la cantante, ¿verdad? Me equivoqué ahí. Era de Candelario. Que bendiga a Merari. Que nos está saludos a mi esposa Merari. Nos manda saludos Feli. ¿Te acuerdas de Feli que nos invitó para la librería? Oh, sí. Nos manda saludos. Amén. Saludos, Feli. Dios te bendiga. Tengo ahí un par de estudiantes ahí también. Dios bendiga a esos estudiantes que nos están saludando. Y a varios hermanos más. Carmen Soto, Guillermo, son estudiantes allá de la UTC. Amén. Dios bendiga a los estudiantes de la UTC. Dios los bendiga. Así que nos saluda José Ferrer, el cantante. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Ferrer, que de hecho va a estar con nosotros en la iglesia bautista acá el domingo, con nosotros acá llevando la palabra y cantando. Así que Dios te bendiga, Ferrer. Y yo bendiga a los demás hermanos que nos escuchan y nos ven. Nos hemos edificado grandemente en esta hora. Es un mensaje sumamente importante para nuestras vidas como cristianos, en este caminar, sabiendo y conociendo a través de esta información que Dios está en el centro de nuestra vida para guiarnos, para decirnos: yo estoy como guerrero al lado tuyo, no hay enemigo más grande que yo, y para decirnos que Él está en empatía con nosotros, en medio del sufrimiento Él está con nosotros, en medio del dolor Él está con nosotros. Él está ahí. Se está moviendo. Eso es así. Que sí. Samuel, si alguien te quiere comunicar, invitarte a una conferencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, mi número de teléfono es el 787-225-4553. El correo electrónico Samuel _Márquez@hotmail.com. Se puede comunicar conmigo y en lo que entendamos que podamos ser de alguna ayuda, ahí estamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y quiero aprovechar no solo mandarle saludo a mi esposa, ¿verdad? Merari Candelario, sino que también quiero mandar saludos a mi hijo Emanuel José y a mi otro hijo Lucas Gabriel, que están escuchando allá en San Agustín, Florida. Y mi tía Silvia Santa, que está en Filadelfia, Silvia, también bendiga, escuchando. Así que Dios les bendiga. También queremos agradecer a nuestro hermano Roberto Medina, técnico acá que nos está apoyando. Amén, sin él no se puede hacer nada de lo que estamos haciendo. Así que gracias, Roberto. Ya no se me grabó el nombre, no te preocupes. Pues Dios bendiga a los hermanos y hermanas, que espero que hayan sido edificados en esta hora. Y prácticamente, ¿verdad? Queremos dar gracias al Señor también por esta nueva experiencia. Así que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si eres intolerante a la lactosa, te tenemos grandes noticias. Ahora la variedad de leche sin lactosa Indulac está disponible en un nuevo empaque familiar de 48 onzas para que disfrutes en grande su nutritivo y rico sabor. Más grande para más café, más vasos de leche y más recetas para toda la familia. El nuevo empaque de 48 onzas de las leches sin lactosa Indulac en la sección refrigerada de tu supermercado favorito. Indulac, la buena crianza. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.